Hola, ya estamos aquí en línea para una transmisión más de estas charlas de café. Eh, el día de hoy vamos a ver el simbolismo en los cuentos de hadas, en el cuento de La Bella Durmiente. Am, eh, no sé si... Lourdes. Hola, Lourdes, bienvenida. Bien, perfecto. Quiere decir que ya nos estamos escuchando ahí. Gracias, bienvenida, Lourdes. Bienvenidos conforme se vayan integrando. Hoy vamos a hablar de este cuento que es La Bella Durmiente. Seguramente la mayoría de nosotros tenemos la imagen del cuento de La Bella Durmiente por la película de Walt Disney. Eh, es interesante porque la película de Walt Disney está basada principalmente en los hermanos Grimm, la versión de los hermanos Grimm, pero hay que tener en cuenta que en los cuentos de hadas hay muchas versiones, en la mayoría de cuentos hay muchas versiones. Bienvenida Ángeles, bienvenido Juan. En los cuentos de hadas les comentaba que hay distintas versiones. Es curioso, pero el cuento de la Bella Durmiente se podría rastrear de alguna manera quizá incluso hasta la época griega. Ahorita vamos a aclarar un poquito de dónde viene eso. Hay muchas versiones y bueno, por supuesto, cada una de las versiones de los cuentos de hadas tiene una carga simbólica, dependiendo el origen, dependiendo el lugar. Y bueno, en la parte arquetípica es un poquito complejo encontrar los arquetipos. Sin embargo, la paradoja también es que los cuentos de hadas son arquetípicos. Por eso es interesante que en los cuentos de hadas vemos personajes masculinos, personajes femeninos, pero por ejemplo, cuando un niño escucha un cuento de hadas, el niño no dice si es un niño o una niña. Para el niño lo importante es la experiencia. Es decir, el niño está más conectado con la imagen arquetípica. Un arquetipo como tal integra todas estas versiones. Entonces, en ese sentido, simbólicamente podemos interpretar muchas cosas, pero fíjense, es bien interesante. En el caso del cuento de La Bella Durmiente, que de hecho estaba pensando si leérselos, es un poquito largo, les voy a leer la versión más antigua, que es más breve, y les voy a dejar aquí en el link, les voy a dejar el link para que puedan, bueno, si tienen tiempo, volver a escuchar las versiones, tanto la versión de Perrault o Perrault, que es, digamos, este cortesano francés que era un académico que le contaba cuentos a la corte en Francia, y entonces, bueno, él decía que los cuentos los inventaba su hijo, aunque en realidad él hacía una recopilación de cuentos. Y les voy a poner el link también de la versión de los hermanos Grimm, que ellos trabajaron en Alemania haciendo esta compilación más formal de los cuentos. Es interesante porque, bueno, encontramos detallitos ahí, por ejemplo, Perrault lo que hace es que adapta los cuentos un poco hacia su época. Entonces, cuando leemos la versión de Perrault, sus cuentos, él mete detallitos de la época, como contaba los cuentos a personas de la corte para entretenerlos, metía cosas de la época. Entonces eso en un cuento de hadas de alguna manera le quita la fuerza, la fortaleza, la imagen arquetípica. Los hermanos Grimm, por el contrario, se enfocan más en una versión más, digamos, más de cuento de hadas, una versión más abstracta, no te da tantas referencias específicas ni locales, por lo tanto hace que el cuento de hadas efectivamente sea una, digamos, un constructo del inconsciente, una estructura que se puede leer en cualquier tiempo y en cualquier época. De alguna manera, bueno, también tenemos la otra versión, que es las versiones de Disney, que es las que mayormente nosotros conocemos. La mayoría de versiones de Disney tienen esta base en los cuentos de Grimm, pero por supuesto, al tener su,
digamos, su estructura, no sé si decir la palabra si fuera hollywoodense. Por supuesto, Disney hace sus adaptaciones y reestructura ciertas cosas. Lo importante es que se mantenga la estructura inicial del cuento, lo que el cuento nos quiere decir, porque para los niños el cuento habla directamente al inconsciente. El cuento les habla de una forma de estar en el mundo. El niño al escuchar el cuento, decíamos, aprende sobre el mundo, aprende sobre sí mismo, aprende sobre su construcción del yo, su construcción de su relación con los demás. Es interesante. Y en ese sentido, fíjense, el cuento de la Bella Durmiente nos habla más hacia una etapa adolescente. Y es interesante porque tenemos, digamos, dos líneas que podemos trabajar en el cuento de La Bella Durmiente. Estas dos líneas son la primera línea, que es la que tiene que ver con el cuento más, digamos, original, que ahorita vamos a leer. Este cuento aparece en el Pentamerón de este autor, se me fue ahorita el nombre italiano. Él hizo una compilación de cuentos en Nápoles, escritos en napolitano, y de hecho esta compilación de cuentos del Pentamerón, los hermanos Grimm la toman, le agradecen de hecho su contribución, y bueno, el Pentamerón, los cuentos, digamos que son, no, algunos incluso no se parecen en nada al cuento que nosotros conocemos de Disney. Tienen la misma estructura, pero no se parecen en nada. Entonces, en este Pentamerón y todavía en la versión de Perrault, diríamos que un simbolismo importante en el cuento de la Bella Durmiente tiene que ver con el aspecto de la sexualidad, tiene que ver con el aspecto de el despertar de la sexualidad en la adolescencia, tiene que ver con el aspecto de, en este despertar de la sexualidad, también el despertar del interés por el otro, la atracción por el otro. Y en la versión de los hermanos Grimm, que es una versión que es la que adapta Disney, podemos encontrar sí también un poco por supuesto, esta connotación de la adolescencia, el despertar de las hormonas, de la sexualidad, y también podemos encontrar un poco lo que tiene que ver con el enfrentarse a la realidad, enfrentarse al mal. Si ustedes quieren profundizar un poquito más, bueno, en cuanto a textos, por supuesto, mucho del trabajo que estamos haciendo se basa en Bruno Bettelheim, en su libro La psicología de los cuentos de hadas. También pueden encontrar a Marie-Louise von Franz con La redención en los cuentos de hadas. Y bueno, digamos, Jordan Peterson trabaja mucho con los cuentos, entonces, digamos, ahí pueden encontrar material de esto que estamos trabajando también, si alguien quiere profundizar más en estas historias. Entonces, bueno, si ustedes recuerdan un poquito a grandes rasgos esta historia, es la historia de este rey, esta reina que tienen una hija, y esta hija... llegan las hadas, el rey hace una fiesta para presentar a la hija ante todos, invita a las hadas. En el primer caso, en el caso del Pentamerón, nos habla de los sabios, los magos. De hecho, cada historia, fíjense, cada historia tiene distintos personajes. En el Pentamerón nos habla de que reúne a los sabios. En el caso de Perrault, él nos dice que son ocho hadas las que se reúnen. En el caso de los hermanos Grimm, nos hablan de 12 hadas más la mala, son 13. Entonces varía de acuerdo a cada uno, pero este rey presenta a su hija, invita a todos, pero en el caso de la segunda versión, vamos a ponerle así, por ponerle, la primera versión es la del Pentamerón, la segunda versión la que maneja Perrault, los hermanos Grimm, y diríamos hacia Disney. En la segunda versión aparecen las hadas, y estas hadas son invitadas, pero hay una que no es invitada, y esta hada que no es invitada se enoja, y conocemos la historia, que en el caso de Disney esta hada se llama Maléfica, y después
Disney hace esta película que se llama Maléfica y podríamos después tal vez hacer una charla sobre esta película Maléfica, porque es interesante. Si ustedes vieron la película de Disney, primero La Bella Durmiente, la más reciente Bella Durmiente, que es con personas reales, y luego la segunda, que es Maléfica. En la segunda película, la de Maléfica, se toman elementos del cuento original, perdón, no del cuento original, no, del cuento de Perrault, sobre esta, se llama esta madre ogro que se quiere comer a los nietos. En Disney evidentemente no aparece eso. Esta madre ogro que se quiere comer a los nietos, en la película de Maléfica lo vemos como la mamá del novio de la hija de Maléfica. Digo, sí, sí, espero que, bueno, si no han visto la película, si no han leído los cuentos, que esto les estimule un poquito a volverlos a ver para estar en esta sintonía. Pero regresando entonces, la primera historia de, de la Bella Durmiente que encontramos en este cuento en este Pentamerón de Basile, se llama Basile. En este Pentamerón de Basile, generalmente es la historia que no se conoce mucho. Esta sí se las voy a leer porque es muy breve, entonces para que tengamos una idea de dónde viene este cuento. Dice: en el nacimiento de su hija Talía, un rey reunió a todos los sabios y adivinos del reino para que profetizaran su porvenir. Todos estuvieron de acuerdo en que la niña correría un enorme peligro por culpa de una brizna de lino. Para evitar este desgraciado accidente, el rey ordenó que a partir de entonces no entrara en el castillo ni lino ni cáñamo. Pero un día, cuando Talía era ya una muchacha, vio a una anciana que estaba hilando junto a su ventana. La niña, que no había visto en su vida nada semejante, se quedó maravillada por el modo en que bailaba el huso. Llena de curiosidad, tomó la rueca en sus manos y comenzó a sacar el hilo. Pero entonces una diminuta astilla de cáñamo se le clavó en una uña e inmediatamente cayó muerta al suelo. Después de lo sucedido, el rey sentó a su hija sin vida en una silla de terciopelo, cerró la puerta del palacio y se fue para siempre, intentando borrar así el recuerdo de su infortunio. Algún tiempo después, pasó por ahí un rey que iba de cacería. Su halcón voló hacia el castillo vacío, penetró por una ventana y no volvió a salir. El rey, persiguiendo al halcón, se acercó y recorrió el palacio desierto. Ahí encontró a Talía, como sumida en un profundo sopor, sin que nada pudiera despertarla. Su belleza le cautivó hasta el extremo de que no pudo evitar acostarse con ella. Tiempo después se fue y olvidó su aventura. 9 meses más tarde, Talía, todavía letargada en su sueño, dio a luz 2 niños que se alimentaron de su pecho. Un día, cuando uno de los bebés intentaba mamar, al no poder encontrar el pecho, se puso en la boca el dedo en el que Talía se había herido. Chupó con tanta fuerza que extrajo la astilla que estaba clavada en él y Talía despertó de su profundo sueño. Un buen día, el rey volvió a acordarse de su aventura y se encaminó hacia el castillo para ir a ver a Talía. Al encontrar a la muchacha despierta y con los 2 niños, se sintió tan feliz que ya no pudo olvidarlos nunca más. Pero su mujer descubrió el secreto y a escondidas envió a buscar a los 2 niños en nombre del rey. Ordenó que los guisaran y se los sirvieran a su marido,
El cocinero se compadeció y escondió a los niños en su propia casa, preparando en su lugar unos cabritillos que la reina ofreció a su marido. Más tarde mandó a buscar a Talía y planeó arrojarla al fuego, porque ella era la culpable de la infidelidad de su esposo. En el último momento apareció el rey, quien empujó a su mujer a las llamas, se casó con Talía y se reunió de nuevo con sus dos hijos, que gracias al cocinero se habían salvado. La historia termina con los siguientes versos. Dicen que la gente afortunada, mientras yace en la cama, por la fortuna es consagrada. Bien, vemos cómo este cuento de hadas parecería que no tiene nada que ver con el cuento que conocemos de la Bella Durmiente. Nos parece incluso un poco fuera del contexto actual. Pero bueno, es un cuento de hadas porque si se dan cuenta al final termina con un final feliz. Recordemos que los cuentos de hadas terminan con un final feliz. Los cuentos de hadas nos hablan de que al final todo va a estar bien, al final las cosas se van a acomodar. Y en esta historia, si se dan cuenta, aquí no aparecen las hadas. Aquí estamos hablando de estos sabios que dicen que de por sí ya va a suceder, le va a suceder esto a esta chica. Esto que le va a suceder es que se va a quedar dormida y, bueno, se va a morir. La palabra que ellos utilizan es que se va a morir. Y aquí, si se fijan, la historia es que no llega un príncipe a despertarla. El príncipe lo construye Perrault después. Aquí quien viene a despertarla es otro rey. Y no es tan romántico como que le da un beso. Aquí el rey se acuesta con esta, digamos, chica que está dormida, la deja embarazada, se va. Tiempo después ella da a luz y estos niños la despiertan, digamos. Simbólicamente, estamos hablando de un tiempo distinto, donde estamos hablando de una princesa que pasa de un rey a otro rey. Si recordamos antes en este aspecto de esta estructura, digamos, de patriarcado, simbólicamente en algunos casos el matrimonio, en el matrimonio la mujer es dada por el padre al esposo, es decir, pasaba como de un papá pareja ¿por qué pareja? Porque de alguna manera en la proyección infantil la niña tiene esta necesidad de quedar bien con papá. Después lo vamos a ver a profundidad en otro video. Y entonces pasa este otro rey que se vuelve su pareja, que se vuelve su marido, que se vuelve el padre de los hijos. Entonces aquí ya estamos hablando de este aspecto de la sexualidad. Si se fijan, el cuento de la Bella Durmiente, así como el cuento de Blancanieves, que nos hablan de esta princesa que se duerme, nos está hablando de un aspecto que sucede en la adolescencia. En la adolescencia, generalmente, cuando una chica empieza a llegar antes de su menstruación, el cuerpo se empieza a modificar y entonces las adolescentes entran en una especie de somnolencia, una especie de estar como cansadas, de pronto les da sueño. En el caso de los hombres no es tan evidente porque digo, no se vive como tal la menstruación, sin embargo en el caso del hombre también hay un movimiento hormonal tremendo en la adolescencia que implica que el cuerpo se canse. Por eso es que en muchos casos los adolescentes de pronto tienen estos momentos como de encerrarse, de no moverse, de no salir al mundo. En algunos casos, algunos padres lo viven como depresión o piensan que sus hijos están depresivos o apáticos, sobre todo en esta sociedad que vivimos donde lo más importante es la acción, el hacer, el estar haciendo. De pronto ver a los adolescentes que no hacen, que se duermen, a muchos padres les preocupa. Pero en ese sentido, el cuento de la Bella Durmiente nos habla o le habla al niño y al inconsciente del niño diciéndole, no está mal que duermas, no está mal que de pronto tu cuerpo te pida descansar, no está mal que pares, no está mal que dejes de actuar, no está mal que te tomes un tiempo para ti. Y eso es algo interesante en este cuento. Este cuento nos habla del tomarse también el tiempo para uno mismo,
el tiempo para escuchar al cuerpo, el tiempo para dormir, el tiempo para descansar. Entonces, nos habla de la adolescencia, el aspecto de la sexualidad también lo vemos en el sentido de que metafóricamente encontramos dos significados en este hecho de que se pinche. El castigo o la maldición es que se va a pinchar el dedo, y una vez que se pincha el dedo, en algunos casos la historia es que se muere, en otra historia es que se queda dormida. El pinchar el dedo tiene dos simbolismos. En uno, evidentemente, cuando se pincha el dedo, al escurrir la sangre, tendría este simbolismo de la menstruación. Y la menstruación simboliza que una mujer ya puede tener hijos. Es decir, simbólicamente es el paso de la infancia a la pubertad, y de la pubertad para la mujer la menstruación es un ritual biológico que le hace darse cuenta que ya es mujer. Eso es algo interesante porque en el caso de los hombres no sucede. Por eso en el caso de los hombres hacen falta rituales para la masculinidad, rituales para el adolescente, para decirle al adolescente, ya no eres un niño, te estás convirtiendo en un hombre. En el caso de la mujer, este ritual es biológico. Por eso generalmente en la adolescencia se dice que las adolescentes crecen más rápido que los adolescentes. Se dice que las niñas son más, de pronto más inteligentes, que las niñas se hacen más responsables, que las niñas, esto tiene que ver con este aspecto biológico. En el momento en que un adolescente vive el proceso de menstruación, su cuerpo le está diciendo, lo que su cuerpo le está diciendo es, ya eres una mujer, ya puedes tener hijos. Eso es lo que le dice. Por supuesto, es un impacto muy grande. Cada mujer lo vive desde distintas maneras. Si una mujer tiene quien la acompañe, tiene una madre, tiene una abuela amorosa que le explica lo que está sucediendo, por supuesto, para la mujer es más fácil vivir este proceso. Hay muchas mujeres que viven el proceso sin quien se los explique. Y por supuesto, es un proceso, digamos, impactante. De pronto, de ser niña, de pronto tu cuerpo te dice, ya eres mujer y ya puedes tener hijos. Por eso es que se dice que la mujer madura más rápido, toma conciencia más rápido gracias a su cuerpo de lo que implica estar en el mundo. En el caso del hombre no es así. En el caso del hombre, el cuerpo no hay un momento claro, decisivo y definitivo que diga, ya eres hombre y ya puedes encargarte de cosas. Por eso, vuelvo a lo mismo, los hombres necesitamos rituales para hacernos conscientes de esta transición. Entonces, el hecho de pincharse el dedo y que salga sangre tiene que ver justamente con este hecho de la menstruación. Y es interesante porque el padre no quiere que suceda. Es decir, hay un aspecto, digamos, en este aspecto de los padres, que por supuesto los padres no quieren que sus hijos, algunos padres, no todos, algunos padres temen que sus hijos vivan la sexualidad. Porque evidentemente la sexualidad implica el crecimiento, implica la adultez. Entonces, este padre no quiere que viva esta experiencia. En el caso de las brujas, cuando tenemos esta imagen de las brujas, es interesante. Recordemos que la bruja como tal representa el aspecto oscuro de la madre. En los cuentos de hadas, la bruja representa el aspecto devorador, el aspecto oscuro de la madre. En el caso de la Bella Durmiente están las haditas buenas que le desean cosas buenas. Las haditas representan, diríamos, el aspecto positivo de la madre, el aspecto amoroso de la madre. Por eso las haditas le desean cosas buenas, le desean lo mejor. Es esta madre que le desea a sus hijos lo mejor, que apoya a sus hijos para que tengan lo que quieran. Y esta hada no invitada, que esta hada también se le ve como una bruja, representa el aspecto oscuro de la madre. Y en ese sentido, en la versión de los hermanos Grimm, que tiene que ver con la de Disney, ahí es donde conectamos el aspecto del mal, del miedo al mal. ¿En qué sentido? El hecho de que los padres no inviten a esta bruja, que representa, como lo podemos ver en la película de Disney, representa el mal, es la bruja mala.
El hecho de que los padres no inviten a la fiesta a la bruja mala simboliza que los padres no quieren que el mal entre en la vida de su hija. Y esto simbólicamente lo vemos igual en muchos padres que dicen, yo no quiero que le pase nada a mis hijos. Y esta es una frase lapidaria porque, digamos, si alguien le da vida a sus hijos es para que le pasen cosas. La vida está ahí para que te pasen cosas. Entonces, si tú tienes hijos y le das vida a tus hijos, es para que les pasen cosas. Cuando un padre o una madre dice, yo no quiero que les pasen cosas, simbólicamente es como, yo no quiero que estén vivos, yo no quiero que crezcan, yo quiero que se mantengan niños, yo quiero que se mantengan bajo mi protección. Y eso es lo que hacen estos dos padres, este rey y esta reina, dicen, no queremos invitar a la reina mala porque no queremos que el mal entre en la vida de nuestra hija. Y esa es una actitud, digamos, fantasiosa por parte de los padres, porque lo mejor que pueden hacer los padres con sus hijos es enseñarles que la vida tiene aspectos positivos, aspectos negativos, y enseñarles cómo lidiar con estos aspectos negativos. De hecho, eso es algo que hacen los cuentos de hadas. Los cuentos de hadas les enseñan a los niños que la vida tiene aspectos de luz, aspectos oscuros, y hay que lidiar con ambas cosas. Estos reyes no quieren que su hija viva el mal, no quieren que sufra, no quieren que le pase nada, entonces no invitan a la hada mala o a la bruja. Por supuesto, esa es una estructura fantasiosa, porque al mal no lo puedes rechazar, es decir, estos aspectos de la realidad de la vida no los puedes negar, estos aspectos de conflicto, de maldad en la vida van a aparecer en tu vida, van a aparecer sí o sí, aunque tú no quieras, y por eso es que la bruja se aparece en la fiesta. Se aparece en la fiesta y dice, me doy cuenta que no soy invitada, y entonces, pues evidentemente ellos le dicen fue un error, una disculpa, la invitación no llegó, etcétera, etcétera, y ella dice, no, no hay ningún problema, ya estoy aquí. Y entonces, así como todas las demás hadas le han dado un regalo, yo también le quiero dar un regalo. Por supuesto, nadie quiere que esta hada le dé el regalo, porque todos saben que es un regalo negativo. Y justamente el regalo que ella le da es ese. Sí, va a ser como ustedes dijeron, va a ser hermosa, va a ser inteligente, va a ser todo eso que les dieron ustedes, pero mi regalo es que cuando cumpla, aquí varía de acuerdo a la historia, cuando cumpla los 15, los 16 años, que es la época de la pubertad, se va a pinchar con una rueca y se va a morir. En los cuentos, en todos los cuentos hay una última hada que no le había dado su regalo, su bendición, y entonces esta última hada reestructura y dice, no, mi regalo es que no se va a morir, pero se va a quedar dormida durante 100 años. Y esto es interesante, ¿por qué se va a quedar dormida durante 100 años? Estos 100 años simbolizan que para madurar emocional y sexualmente hace falta tiempo. Estos 100 años también representarían la resistencia de los padres a que ella entre en contacto sexual con alguien más. Entonces, 100 años es lo que dice que se va a quedar dormida. En la historia de Disney vemos esta adaptación donde el rey la manda a esconderse en una cabaña con las tres haditas para que la cuiden y la eduquen hasta que pase esa edad y entonces pueda regresar. En las otras historias no es así. En las otras historias ella se queda en el reino y simplemente el rey dice eso, que está prohibido que haya ruecas en usos en el reino y que se escondan o que se desaparezcan o que no existan, pues. Entonces, en la versión de los hermanos Grimm, esta princesa llega a esta edad de la pubertad, y empieza a caminar por el palacio, empieza a descubrir el palacio, y de pronto encuentra una escalera de caracol, que es simbólico, esta escalera de caracol, sube, tiene que ver justo con eso, con la danza entre los opuestos, con la sensualidad,
Sube esta escalera de caracol y al final se encuentra una puerta, en la versión de los hermanos Grimm, una puerta que tiene una llave en la cerradura. Digamos, simbólicamente es evidente, esta puerta representaría el aspecto femenino, la llave representaría el falo masculino, es decir, la relación sexual. Ella abre la llave, abre la puerta, entra y lo que encuentra es una anciana, es decir, una energía femenina, es decir, alguien que ya ha vivido su experiencia con su sexualidad, con la vida, con los dolores de la vida, con la sabiduría de la vida. Y se encuentra esta anciana, resulta que ella no sabía de que no podía utilizar una rueca, y entonces esta adolescente llega, le pregunta qué es eso, ella le explica qué es, ella dice, quiero aprender a hacer eso que tú haces, toca la rueca, y entonces ahí cae muerta o dormida según la versión. Si lo vemos desde el aspecto de la maldad, por así decirlo, estos padres protegieron tanto a su hija, tenían tanto temor que su hija se enfrentara al mal, tenían tanto temor que le pasara algo, que la mantuvieron en una burbuja, en esta burbuja de que no le pase nada, que no sufra nada. Por supuesto, alguien que vivió en una burbuja rodeada de cojines, de colchones, para que no le duela nada de la vida, algo tan simple como una aguja pinchando la piel resulta un dolor insoportable. Esto simboliza esta edad en la que los adolescentes se enfrentan con la realidad de la vida. Y este enfrentarse con la realidad de la vida tiene mucho que ver con la pubertad. Por eso es que en la adolescencia se vuelven tan conflictivas las familias. En la etapa infantil los niños son obedientes, obedecen a mamá, son buenos niños. Llegando a la adolescencia, este baño de hormonas que viven los adolescentes los sacude biológicamente, los sacude emocionalmente, y desde ese lugar todo lo que estuvo guardado, todo lo que no se dijo en la familia, el adolescente viene a sacarlo. Es como la basura que se guardó debajo de la alfombra, viene el adolescente y levanta la alfombra, sacude la basura y entonces lo pone a los ojos de los demás. ¿Por qué? Porque el adolescente el adolescente es esta transición entre ser niño y ser adulto. Por lo tanto, es una gran transición, es una gran transformación. Y en esa transformación está el adolescente buscando su yo, su personalidad. Por eso es que los adolescentes se entran en esta rebeldía. La rebeldía adolescente es muy saludable, es importante vivir la rebeldía adolescente, porque la rebeldía adolescente permite que el niño que se convierte en adolescente ponga límites y entonces el adolescente dice, eso que tú dices mamá, no lo creo, eso que tú dices papá, no lo creo, eso que me dicen en la escuela, no lo creo. Tampoco sé qué creer porque apenas estoy construyendo mi percepción del mundo, pero eso que ustedes me dicen definitivamente no lo creo. Ese es el acto de rebelde, ese es el acto de rebeldía. Entonces, esta adolescente que estuvo protegida de la realidad de la vida, de pronto se pincha y algo tan simple como una aguja representa la maldad, representa la realidad, representa todo aquello que los padres ocultaron, todo aquello que los padres escondían, que no querían que saliera a la luz. Por supuesto, es doloroso. Hay muchas cosas que las familias guardan, hay muchos secretos que los padres guardan pensando que así le van a hacer bien a sus hijos. Y cuando estos secretos salen a la luz, cuando los hijos se enteran de estas cosas que los padres no les dijeron, es algo doloroso. Es como este pincharse, duele. Entonces, es tan fuerte este dolor que ella no puede enfrentarlo y entonces cae dormida. Ese es el aspecto representativo del mal, del miedo a enfrentarse al mal. En el momento en que ella se enfrenta con este mal, con esta realidad de la vida, que la vida es dolorosa, que la vida tiene cosas que no nos gustan, eso sería el mal, ella no puede con eso y cae dormida. En el otro aspecto que tiene que ver con la sexualidad, diríamos, en cuanto ella se pincha, el simbolismo aparece la menstruación por primera vez,
pero ella no está lista, evidentemente una adolescente no está lista para una experiencia de tener hijos, por ejemplo. Entonces, esta experiencia hace que caiga dormida. Y este dormirse durante 100 años representa lo que les mencionaba, dos aspectos. Uno, estas emociones adolescentes de necesidad de descansar, de aislarse, y representa el tiempo que se necesita para madurar psicológica y físicamente para poder experimentar la sexualidad con un otro. Y entonces, después de esto hay distintas versiones. Hay una versión, en la versión de Disney vemos que alrededor del castillo, para esto es interesante, si se dan cuenta, una vez que ella cae dormida, todos los que viven en el castillo caen dormidos también. Es parte de lo que hacen las hadas, duermen a todos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros entramos en un letargo, en la adolescencia, el adolescente da brincos entre etapas de extroversión y etapas de introversión, entre etapas de quiero salir al mundo, quiero hacer cosas, quiero ser rebelde, y etapas de me da miedo el mundo, me quiero encerrar, no quiero salir al mundo. Si el adolescente se queda mucho tiempo encerrado en sí mismo, es un poquito como lo que hemos experimentado con este asunto de la pandemia, que por eso también a mucha gente es uno de los aspectos de este asunto de la cuarentena que mueve mucho. Si tú te quedas encerrado mucho tiempo, aislado mucho tiempo en un espacio, es como si tu mundo se quedara dormido, como si todas esas experiencias que puedes conectar, que puedes vivir con otros, se frenan, se ponen en pausa. Es lo que ha pasado un poquito, digamos, en este asunto de la pandemia, cuando alguien se queda encerrado en su casa y no sale, parte de la frustración es esta sensación de que mi vida está parada, de que todo aquello que estoy viviendo, todos aquellos que están relacionados conmigo están dormidos. Eso es lo que sucede cuando ella se duerme, es lo que sucede cuando un adolescente se encierra demasiado en sí mismo. Su mundo exterior se duerme también. Quedamos, eh, perdemos, digamos, nuestra conexión con el mundo, nuestras aventuras, nos desconectamos. Entonces, se duermen todos. Y en la versión de Disney vemos cómo crecen estas espinas alrededor. En las otras versiones también crecen estas espinas. ¿Para qué? Para protegerla, para proteger su inocencia, para proteger su sueño, para proteger este tiempo que ella necesita con ella misma para crecer. En el caso de Disney, la película nos dice que el príncipe tiene que romper estas espinas para ir hacia ella. En el caso del cuento nos dice que pasados los 100 años, estas espinas dejan de ser espinas y se convierten en rosas, florecen las rosas y entonces el príncipe puede pasar. Digamos, son dos versiones distintas. Una es que el príncipe tenga que abrirse paso entre las espinas, lo cual representaría esta lucha con la vida, este tener que abrirme camino en la vida. Y la otra versión, donde las espinas se convierten en rosas y se abren solas, simbolizaría que ella ya llegó a esa madurez y por lo tanto ya está lista para abrirse a la experiencia de encontrarse con el otro, del amor, de la fusión. Entonces, viene este príncipe, se la encuentra, le da el beso de amor, que el beso de amor, por supuesto, tiene una carga muy hormonal, ¿no? Los adolescentes, cuando un adolescente se enamora, por eso nuestros amores primeros son tan intensos, el primer amor es tan intenso, porque en el primer amor estás, generalmente cuando el primer amor es en la adolescencia, este primer amor está respaldado por tu biología, es decir, por un baño hormonal. Entonces, este baño hormonal por eso vuelve tan intenso. Si generalmente cuando alguien recuerda su primer amor, lo recuerda como algo maravilloso, como algo intenso, como una experiencia muy vital. Por supuesto que el primer amor se vive con una experiencia muy vital, porque, bueno, si lo viviste en la adolescencia y tenías todo este baño de hormonas sacudiéndote, ese amor es intenso. En el cuento nos dice que
hay un príncipe que va pasando por ahí y entonces de pronto va de cacería y de pronto se da cuenta que entre estas espinas hay dos torres y le pregunta a un anciano que esas torres de dónde son y entonces el anciano le cuenta la historia de que ahí hay una princesa que se durmió y que está esperando que venga un príncipe para que la despierte, que es hermosa, etcétera, etcétera. Entonces este príncipe, digamos en el cuento del príncipe, que es un adolescente, que también está en su etapa hormonal, que está como en su energía masculina, en la energía del animus, en la energía masculina de ir a la aventura, de probarse a sí mismo, de abrir camino, le cuentan esta historia y por supuesto se siente estimulado a ser él quien va a despertar a esta princesa. En la versión de Disney, el encuentro entre los dos es un poquito más romántico, porque en la versión de Disney ella sale de la cabaña, va caminando y de pronto se encuentra ahí en el bosque a este príncipe y se enamora profundamente de él. Si lo vemos en la versión de Disney, por supuesto que se va a enamorar profundamente de él porque no ha visto un hombre en toda su vida, está llegando a su etapa hormonal y el primer hombre que se le aparece, el primero que se le aparece, el único que ha visto en su vida, pues por supuesto que se va a enamorar de él, por supuesto que para ella va a ser todo, es lo que le pasa a muchos adolescentes. La primera vez que entran en contacto con alguien, con un chico, que se enamoran de él y él le dice cosas lindas, por supuesto, es una experiencia de este es el amor de mi vida, este es el hombre de mi vida. En la versión de Disney así sucede. Ella ve a este príncipe, es el amor de mi vida y ya me quiero casar con él. En la versión de Disney primero se conocen y esto hace que él la vaya a rescatar. En la versión original ellos no se conocen, el príncipe se entera que ella está dormida y va a buscarla. La primera vez que se encuentra con la princesa es el momento en que le da el beso. Ahora, si lo vemos en la película de Disney, el príncipe representaría este aspecto de la energía masculina que tiene que despertar a su ánima, a su energía femenina, a la mujer que vive dentro de él. Y entonces se tiene que enfrentar, en la versión de Disney, la bruja se convierte en un dragón. La bruja no quiere que el príncipe la rescate y hace todo por impedir que el príncipe llegue. De hecho, al final se convierte en un dragón que lo ataca. En esa versión, simbólicamente, la bruja, para el príncipe, la bruja se convierte en la madre devoradora. La bruja se convierte en esta madre que no quiere que su hijo crezca, que no quiere que su hijo encuentre a otra mujer, encuentre a su propia mujer interior, que simboliza el ánima, y que encuentre a otra mujer, está celosa de su hijo. No, digo, esto pasa en muchas mujeres que crían a sus hijos, los educan y de pronto viven a su hijo como el príncipe azul, como el hombre que ellas siempre soñaron tener. Y hay un aspecto inconsciente donde aunque la mujer, la mamá dice, sí, sí quiero que mi hijo sea feliz, sí, sí quiero que mi hijo encuentre una mujer, sí, sí quiero que mi hijo tenga hijos y tenga una familia, hay un aspecto inconsciente de la mamá que dice, no, no quiero que venga otra a quitarme a mi hombrecito. Mi, mi padre me traicionó, no fue lo que yo esperaba, mi marido me traicionó, no fue lo que yo esperaba, pero mi hijo, este hombre que nació de mí, que yo eduqué, este sí es el hombre que yo sueño. Inconscientemente estas madres entonces evitan que el hijo crezca. ¿Cómo evitan que este hijo crezca? Bueno, en muchos casos lo tienen en casa, le dan todo, lo atienden para que inconscientemente él se dé cuenta que en ningún otro lugar va a encontrar una mujer igual que esta, que es su madre. Entonces, en la versión de Disney, la bruja representa a esta madre que no quiere que el hijo crezca. Vemos en la película cómo él se escapa de la prisión en la que lo tiene, que sería esta prisión, sería esta mamá que no deja que el hijo crezca, que lo tiene en su casa, que lo vive como su tesoro, como su premio, como su príncipe azul, su principito azul. El príncipe, como adolescente, se revela de la madre, rompe la reja, sale corriendo
en el caballo, que el caballo representa su parte instintiva, su parte animal. Entonces, imagínense, si estamos hablando de un adolescente que está viviendo su etapa hormonal, por supuesto, el caballo representa todo este ímpetu que él tiene para ir y salir al mundo. Sale en el caballo, ella hace todo lo imposible, todo lo posible y lo imposible para que él llegue a donde quiere, que es encontrarse con la princesa, con la dualidad, con la pareja, con la energía femenina. Y entonces en el camino de la película vemos cómo él saca su espada, empieza a cortar las espinas, este príncipe en su caballo con la espada cortando las espinas representa la energía masculina moviéndose en el mundo, el joven, el hombre que sale al mundo a trabajar, que sale a enfrentarse con la realidad, que sale a lidiar con las espinas del mundo. Y entonces ella lo sigue persiguiendo hasta que se convierte en este dragón. Cuando se convierte en este dragón simbolizaría esta madre devoradora que él tiene que simbólicamente matar para poder encontrar a su princesa. Ahora, en el camino vemos cómo las haditas lo vienen ayudando. Recordemos que decíamos que las haditas son el aspecto amoroso de mamá, el aspecto de mamá que sí quiere que su hijo crezca, el aspecto de mamá que sí quiere que su hijo encuentre una pareja, que sí quiere que se haga un hombre y sea feliz. Digamos, en la película veríamos como la bruja es el aspecto de la madre más grande que no quiere que crezca y las haditas son esta cualidad de mamá que sí quiere que su hijo se haga hombre. Por eso ellas en la película lo vienen apoyando, con su magia lo van ayudando para que él sí salga adelante. Y en la película hay un aspecto muy simbólico donde él agarra la espada y una de no recuerdo si es una o las tres haditas, con su vara mágica le mandan la fuerza a la espada, hacen que esta espada empiece a brillar. Simbólicamente esto es interesante porque la espada representa al padre, representa al falo, representa al hombre. Es decir, el príncipe, el joven, el adolescente sale a buscar a su mujer, a su princesa, a su energía femenina con su ímpetu, su fuerza básica, sus instintos, que es su caballo, y con su espada que representa su fuerza masculina, que representa a su padre, que representa esta energía que abre camino en la vida. Cuando las haditas le mandan esta magia a la espada, simbólicamente es cuando una madre acepta al papá de su hijo. Cuando una mamá deja de pelearse con el papá de su hijo, deja de juzgar al papá de su hijo. Simboliza cuando una mamá le habla a su hijo bien de su papá. Simboliza cuando una mamá permite que su hijo hombre se encuentre con su padre. Es decir, es esta mujer que empieza a respetar al hombre y desde ese respeto al hombre empieza a respetar a su hijo. Esto es el poder de la espada y gracias a ese poder que le da la espada, el príncipe puede acabar con el dragón. Es decir, puede acabar con este aspecto negativo de la madre que lo devora y entonces puede llegar a buscar a su princesa, a buscar, si lo viéramos, digamos, sería, ya el joven ya puede tener una pareja, ya no es el niño de mamá, ya no depende de su mamá, su mamá ya no va a estar en toda su vida decidiendo por él y decidiendo qué hace. Eso se queda atrás y entonces se convierte en hombre y puede ir a tomar a su pareja. En el caso de la Bella Durmiente, en ese sentido, el príncipe representa, para una mujer representaría su propia energía masculina, su propia capacidad de esta mujer de poner límites también a su madre, esta capacidad de protegerse y contenerse a sí misma, y entonces este príncipe viene, la despierta, y en la versión de Disney nos dice, y vivieron felices para siempre. Hay que tomar en cuenta que en los cuentos de hadas, cuando se dice vivir felices para siempre, estamos hablando de la unión de la pareja, la unión, por supuesto, la unión física, emocional, sexual. Cuando un niño escucha el cuento, evidentemente no pone
atención o intención en la parte de la unión sexual, pero sí pone la atención en esta unión con un otro. Esta unión con el otro simboliza el ya no tener miedo al abandono, el ya no tener miedo a la muerte. Por eso todos los cuentos de hadas terminan, bueno, las historias románticas terminan con el y vivieron felices para siempre. El y vivieron felices para siempre, por una parte nos habla de que al final todas las cosas se acomodan, independientemente de lo difícil que sucedan las cosas, al final se acomodan. Y por otra parte, nos está hablando de que en el momento en que tú haces tu encuentro contigo mismo, haces tu viaje, tu aventura, te encuentras, creces, te desarrollas, entonces puedes encontrarte con otro ser humano que también haya hecho su camino, se haya desarrollado, y en el momento en que estos dos seres se encuentran, encontramos una totalidad, encontramos una compañía, y desde ese lugar los cuentos de hadas nos dicen, si tú tienes esta pareja, no te va a resolver, no es te va a resolver la vida, no es ya no ver el problema, es si tú tienes esta pareja, porque creciste, porque hiciste tu proceso y te encuentras con esta pareja que también creció, hizo su proceso, entonces ya no van a sentirse aislados, separados, solos, ya no van a tener miedo al abandono. Y al no tener miedo al abandono, ya no tienes miedo a la muerte. De alguna manera, el y vivieron felices para siempre representaría la trascendencia de la muerte. Entonces nos dice que viene este beso, se fusionan, es decir, ella encuentra su desarrollo emocional, su desarrollo sexual, el príncipe a raíz de este crecimiento, de este poner límites a la madre, de este salir al mundo con su energía de hombre, también se desarrolló, también creció, también se hizo un hombre. Entonces ella ya se hizo mujer, él ya se hizo hombre, ahora ya pueden estar juntos, ya pueden encontrarse, ya pueden vivir felices para siempre. En la historia de Perrault, todavía el cuento continúa hasta el proceso en el que él se casa con la princesa, pero no quiere que su padre ni que su padre ni su madre se enteren que está casado con la princesa, porque resulta que su madre, que no es su madre, su madrastra, es una ogra, porque su padre se casó con una ogra por situaciones económicas, entonces él tiene miedo en llevar a su mujer y a los hijos, porque en la historia nos cuenta que después tienen hijos, tiene miedo de llevar a su mujer y sus hijos con su madrastra, que es una ogra, porque esta ogra come niños. Que otra vez, bueno, ya estaríamos tocando este aspecto de la madre devoradora nuevamente, ¿no? Esta madre que se quiere comer a los niños, que no quiere que crezcan, no quiere que se desarrollen. Ese es en la historia de Perrault, que retoma la película de Maléfica posteriormente, este pleito entre las madres. Pero básicamente, entonces, lo que nos habla en estos dos aspectos, el cuento de la Bella Durmiente, es para los niños es hablarles de este aspecto de que la sexualidad va a llegar en algún momento, de que no hay que apresurar esta sexualidad, de que hay que dejarla que llegue, tampoco hay que temerle, y en su momento cuando llegue, si uno hace lo que le corresponde, esta sexualidad va a llegar y nos va a hacer crecer. Desde el aspecto de la maldad, para los padres estaría diciendo esto que decíamos, no puedes proteger a tus hijos de la vida, no puedes evitar que a tus hijos les pasen cosas, porque si tus hijos están vivos, se van a enfrentar en la vida. En lugar de ocultarle a tus hijos el mal, la maldad, las cosas malas, muéstraselos, pero ayúdales a que en vez de que se enfoquen en los malos, es como si como si tienes un niño y te pones a ver una película de, no sé, no precisamente de terror, pues, pero de buenos y malos o algo por el estilo, de sustos, sin llegar a ser terror, y le dices a tu niño o a tu niña, no te enfoques en los monstruos, no te enfoques en los fantasmas, o sea, sí velos, sí date cuenta que existen, si hay monstruos, si hay fantasmas, no los vamos a negar, pero en lugar de enfocarte en los monstruos y en los fantasmas, enfócate en el héroe, en la heroína, enfócate en qué es lo que hace el héroe para salir adelante.
Eso es lo que hacen los cuentos de hadas. Le enseñan a los niños que sí hay monstruos, que sí hay dragones, que sí te vas a tener que enfrentar con ellos, pero que lo importante es que mires al héroe, que mires al personaje valiente, que mires sus recursos, que veas cómo sale adelante. Y esto, bueno, no solo es útil para los niños, también es útil para los adultos. Entonces, los padres que pueden ayudar de mejor manera a sus hijos, a sus niños y después a sus adolescentes es acompañándoles a validar sus propios recursos, no escondiéndoles la realidad del mundo, sino dándoles herramientas para que cuando esta realidad se manifieste en su vida, estos adolescentes, estos niños tengan capacidad para lidiar con esta realidad. Bueno, básicamente esto es como a grandes rasgos. No sé si quienes están aquí acompañándonos quisiera convertirlo un poquito más como en una, no sé, tenemos un poquito de tiempo, una charla. No sé si alguien quisiera, de los que de quienes nos están escuchando, hacer alguna pregunta, algún comentario. De pronto, bueno, entiendo que voy de corrido explicando, pero si hay algún comentario, si hay alguna duda, algo que quisieran compartir. Es interesante, es muy interesante este trabajo con los cuentos de hadas. Eh, como les decía en otro video, lo importante del cuento de hadas no es tanto el análisis, ¿no? Ahorita nosotros hacemos este proceso de análisis justo para tener esta conciencia más simbólica, más de lo que implica en nosotros como adultos. Pero la delicia del cuento es leerlo como tal, la delicia del cuento es no interpretarlo. Por eso les decía que si tienes la oportunidad, ya sea que tengas hijos, sobrinos, niños cercanos y puedes contarles un cuento, es una delicia contar un cuento desde la experiencia de vivir el cuento, desde la experiencia de sentir el cuento. A ver, voy a ver aquí un poquito los comentarios. Dice Juan Iñiguez, gracias Marco. Hola Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Lidia, gracias Marco por compartir, gracias Lidia por estar aquí presente. Mari, buenas tardes, presente, bienvenida Mari. Efraín, buenas tardes, aquí andamos, bienvenido Efraín, un abrazote. Gloria Vallejo, gracias por compartir, gracias también a ti Gloria. Edith, hola Edith. Adriana, hola Adriana. Dice Mari, antes así era un tabú, no sabías ni qué onda con eso. A mí me pegaron ese día muy feo y ahora cada vez me duele mucho. Sí, gracias por compartirnos. Es interesante. Este tema de la menstruación, digamos, durante mucho tiempo, digamos, hubo una carga, pues una carga un tanto de juicio sobre lo que implicaba, ¿no? No es cualquier cosa, biológicamente, emocionalmente para un adolescente no es cualquier cosa, ni para las adolescentes ni para los adolescentes. Para un adolescente, una chica vivirlo es un impacto, que tu cuerpo se modifique tan drásticamente en un instante, porque es en un instante. Y en el caso de los chicos es difícil, incluso ya como hombres adultos, es difícil entender el proceso de la menstruación en una mujer porque los hombres no lo vivimos. Digamos, para un hombre desangrarse cada mes implicaría la muerte. Entonces, en nuestra experiencia no sabemos qué implica eso. Por eso la menstruación se vuelve como un tabú, como algo a veces difícil de digerir. Afortunadamente cada vez estamos en tiempos donde esto se está abriendo más, se está haciendo otra conciencia. Me han contado, por ejemplo, de mujeres que hacen como festejos cuando su hija, cuando su sobrina de pronto tiene su menstruación, hacen fiestas, hacen reuniones donde las mujeres la reciben, la contienen, la felicitan, le dan la bienvenida al mundo de las mujeres, le explican de qué se trata. Eso es una forma maravillosa de vivirlo, que como menciona Mari, pues antes y desafortunadamente en nuestros tiempos todavía en muchos casos no se da así. Entonces,
Y por supuesto, sí, para un adolescente tiene un impacto psicológico que puede repetirse. Como bien mencionas, hay muchas mujeres que tienen una experiencia de dolor en su menstruación, que no siempre tiene que ser realmente un aspecto biológico, es más un aspecto emocional. Se vuelve más un dolor emocional que se repite y es terrible. Imagínate un dolor emocional que se vuelve físico y se repite mes con mes toda tu vida, se vuelve difícil. Por eso es útil en algunas mujeres ya adultas que tienen digamos, estas experiencias, que poderlo trabajar, poder reestructurarlo, poder hacer, a lo mejor ya sea en terapia o ya sea en un proceso de ritual, reestructurar la conexión con este proceso de vida, con este proceso cíclico, con este proceso que representa la feminidad, que es tan importante. Gracias por compartirnos, Mari. Estrella, no, gracias Marco, qué interesante, gracias por estar aquí, Estrella. Lidia dice, Marco, al hablar de las hadas que representan las sombras y luces de las madres, me acordé de la carta de los enamorados. Ah, sí, claro, en el tarot, en la carta de los enamorados, tenemos estos tres personajes que representan esta madre dominante, entre otras cosas, representan muchas cosas, pero entre otras cosas representan esta madre dominante y esta madre amorosa que acompaña, que en todos los cuentos de hadas, o en la mayoría de cuentos de hadas, nos vamos a encontrar estos dos aspectos, la madre dominante, la madre devoradora, representada en la bruja, en la madrastra, y la madre amorosa, que generalmente aparece muerta o en las haditas, en estos aspectos. Esto le ayuda al niño a poder lidiar con su experiencia con su propia madre cuando la ama y cuando la odia. Y fíjense, es interesante como cuando somos adultos, a veces, incluso siendo adultos, nos cuesta ver a nuestra madre como la integración de estos dos aspectos. La madre de todos nosotros, la mujer que nos dio vida, pues es un ser humano que tiene aspectos positivos y aspectos oscuros. Entonces, poder integrar que nuestra madre tiene esas dualidades nos libera como adultos, porque entonces podemos reconocer que nosotros también tenemos aspectos de luz y aspectos oscuros. Nos dice, gracias Lidia. Dana nos dice, La Bella Durmiente fue uno de mis cuentos favoritos y la película no sé cuántas veces la he visto y me has ayudado a comprender muchas cosas. Gracias, Marco Navarro. Gracias, Dana. Esa es un poquito la intención, como les mencionaba. Como adultos hay cuentos que nos llaman la atención, hay cuentos que resuenan con nosotros, hay cuentos que nos gustan, que se quedaron muy grabados en nuestra infancia y a veces no sabemos por qué es. Entonces, digamos, conocer como adultos el simbolismo de los cuentos nos permite también entender, quizá no lo sé, cosas que tenemos pendientes, cosas que se quedaron atoradas, cosas que podemos resolver. Por eso me interesa en estar con ustedes compartiendo un poquito, como para, digamos, aprender. La intención de estas pláticas es que podamos aprender, que podamos compartir un tiempo, que aprendamos más de lo que es el simbolismo, los arquetipos, nuestra psique, nuestro inconsciente, y desde ese lugar poderlo aplicarlo prácticamente en nuestro día a día, ¿no? Los cuentos de hadas, volvemos a lo mismo. El hecho de decir la palabra hadas nos habla como de algo fantasioso, de algo que no existe. Si lo vemos desde un aspecto psicológico, nos habla del mundo del inconsciente, del mundo que está dentro de nosotros y que no siempre le ponemos atención, a pesar de que está ahí y a pesar de que nos puede dar muchas herramientas para estar en la vida. De hecho, es interesante porque, digo, no lo mencioné hace rato, pero eh, psicológicamente las maldiciones, cuando la bruja hace una maldición y convierte a esto en esto, lo podemos ver como los adultos cuando una parte de nosotros, digamos, se manifiesta nuestro egoísmo, nuestro enojo, una herida infantil aparece como un enojo. La palabra sería como este enojo nos posee, este enojo, esta frustración, este dolor, esta tristeza. Por eso muchas personas
tienen miedo a su tristeza, tienen miedo a su dolor. Hay personas que dicen, es que si yo me dejara, yo no lloro, yo soy fuerte, en mi familia nadie llora, todos somos fuertes. Sí, porque probablemente en la familia hay mucho dolor y este dolor en vez de expresarse se ha reprimido. Entonces toda una familia fuerte, una familia que no llora, una familia que no se cae, que no se rinde, es muy probable que sea una familia que cargue mucho, mucho dolor. Por lo tanto, nadie de los miembros de la familia se quiere atrever a sentir el dolor, porque si me dejo tocar el dolor, no es solo mi dolor, es el dolor de toda mi familia, es mucho, no puedo. A veces estos dolores, estas emociones, cuando nos dejamos sentirlas, por eso la palabra es como que nos poseen, perdemos el control. Hay personas que tú conoces que dicen, oye, pero es una persona maravillosa, es una persona inteligente, pero de pronto la ves poseída por su dolor, por su tristeza, por su enojo y te sorprendes. Dices, desconozco a esta persona, no sé quién es como si estuviera poseída. Sí, literal es como estar poseídos por nuestras emociones, estar poseídos por nuestras heridas. Y en ese sentido, en los cuentos de hadas, cuando una bruja hechiza, simbolizaría ese aspecto tuyo que, que está poseído emocionalmente, ¿no? Terapéuticamente diríamos, cuando tú vas a terapia es porque estás hechizado, es porque traes esta maldición y no estamos hablando de aspectos esotéricos, estamos hablando de aspectos psicológicos. ¿Sí? Estás siendo poseído por una emoción, por una herida de tu historia que no sabes lidiar con ella y al ser poseído por ella te transformas. Pareciera que eres otra persona. Sigues siendo tú y sigues siendo tu emoción, pero estás cargando esta emoción. De alguna manera eso lo podríamos ver en los cuentos de hadas como las maldiciones. Y Lidia dice, así es, la menstruación la consideraban algunas personas como pecado, como si ya hubieras tenido relaciones sexuales. Sí, volvemos a lo mismo. Estamos hablando de un tema, la energía sexual es la energía del líbido, es la energía vital, es la energía que nos hace ser creativos. Es decir, estamos hablando de una energía muy poderosa. Por supuesto, es una energía a la que si no conocemos, si no se nos educó, si no tenemos cercanía con ella, si nuestros padres no se les educó a vivir su energía sexual, a vivir su vitalidad, a vivir su energía creadora, por supuesto, a nuestros padres les va a costar trabajo educarnos y acercarnos hacia nuestra propia energía vital, a nuestra energía vital, a nuestra energía sexual. Y entonces va a dar miedo. Y como da miedo porque es una energía, simplemente, pongámoslo tan simple, simplemente es la energía que da vida. Es la energía que hace que los seres humanos nos busquemos, que nos reproduzcamos. Gracias a esa energía, la especie humana sigue viva. Si esa energía no estuviera en nosotros, los seres humanos ya nos hubiéramos extinguido. Entonces, es tan fuerte esta energía, la libido, la energía sexual es tan fuerte que cuando no sabemos qué hacer con ella, se puede volver un aspecto destructivo. De hecho, es algo lo que nos dice el cuento. Por eso el cuento nos dice que la bella durmiente se queda dormida 100 años. Es decir, necesita este tiempo de maduración, necesita este tiempo de asumir su energía de líbido, su energía vital, su energía sexual, su capacidad de dar vida para entonces poder manifestarla. Volvemos a lo mismo. Desafortunadamente no tenemos una educación sexual y más aún no tenemos una educación sexual conectada con una educación emocional. Se vuelve doblemente caótico porque no hay manera de que la sexualidad y la emoción no se conecten. Temporalmente podemos desconectarlas, temporalmente podemos experimentarlas separadas, pero están conectadas. Son dos energías vitales para los seres humanos. Entonces, cuando no sabemos cómo lidiar con nuestra energía sexual, no sabemos cómo lidiar con nuestra energía de emociones, se vuelve caótico, se vuelve literal un monstruo que no podemos lidiar y cuando este monstruo no lo podemos lidiar, lo convertimos en imágenes como sombra, como pecado, como malo, como etcétera, etcétera. Y entonces se vuelve más difícil incluso lidiar con eso.
Y en ese sentido, por eso el cuento nos dice, hay que tomar el tiempo, hay que dejar que el tiempo madure, hay que dejar que el cuerpo madure, hay que dejar que las emociones maduren y, como nos dice la Bella Durmiente, hay que tener tiempos para dormir, es decir, hay que darte tiempos para ir hacia ti. Para los que conocen del tarot, hablaríamos del colgado, el ir hacia ti, el ir hacia adentro, el descansar, el escuchar qué necesitas, eso te permite madurar también, te permite crecer, te permite conocer estas energías que se mueven dentro de ti para después poder manifestarlas con tu pareja y en el entorno. Entonces, bueno, eso es parte de lo que nos menciona el cuento de la Bella Durmiente. Bien, pues creo que ya no hay más preguntas, entonces creo que es un buen momento para dejarlo aquí, agradecerles su presencia, recordarles que voy a dejar el link para los cuentos por si quieren y tienen tiempo para escucharlos y retomando lo que platicamos el día de hoy. Invitarles a que le den like, ya sea aquí en la página de Facebook o en el YouTube también, en mi canal de YouTube, que le den like, que se suscriban, que lo compartan para que si esto les fue útil a ustedes, les pueda ser útil a alguien más. Para mí es hacer estas pláticas también, es aportar un granito de arena para que podamos estar conectados, para que podamos estar un poquito más conscientes de nosotros mismos y entonces desde ese lugar el compartirlo implica que a más personas le puede llegar esta información si es que para alguien le es útil. También les invito a ver los otros videos y bueno, yo espero poder seguir subiendo más de estas charlas de café con más cuentos. Si quieren también ahí en los mensajes, si hay algún cuento que estén interesados en que platiquemos, pues compártanmelo para ahí ir tomando decisiones. Les agradezco a todos su presencia y que tengan una excelente vida. Muchas gracias a todos.